empezar a grabar también. ¿Me dices cuándo ya? Bueno, vamos a comenzar hoy, pues vamos a continuar en este ciclo eh, que hemos venido desarrollando desde un buen espacio, desde este espacio que hemos tenido ya desde hace 15 años y que hemos denominado Café Tertulia. Y hoy vamos a continuar como con las temáticas que hemos venido trabajando sobre el tema macro de este año, que lo hemos denominado caos y armonía, como un asunto como una reflexión, una comprensión a nuestra experiencia, a la experiencia actual de la que estamos viviendo, que quisiéramos realmente que no estuviéramos viviendo en pandemia, pero por más que queramos y nos resistamos, no nos queda más que comprender en qué situación estamos, qué está la circunstancia y sobre esta circunstancia estamos tomando decisiones y que esas decisiones tienen implicaciones. Podríamos decir que hace mucho tiempo, digamos que la humanidad no estaba tan latente esta noción de muerte y estar ahí, como palpitando tan fuerte, que obviamente uno dice, eso es totalmente de la vida, cómo se mueve. Sin embargo, ahorita se nos ha explicitado precisamente esa conciencia de la muerte. Entonces, bueno, hemos venido haciendo este trabajo de comprensión, de compartir con cada uno de ustedes en la reflexión de lo que hemos denominado el café tertulia. Ya sabemos que es una dinámica en la que vamos a interactuar, a dialogar, eh, como siempre ha sido en este espacio que hemos llamado Café Tertulia. Hoy nos va a acompañar precisamente en esta reflexión que hemos venido haciendo del caos y la armonía. Nos acompaña en esa disposición que apenas le contenido. ¡Listo de una! Luisa Fernanda Restrepo. Ella es psicóloga del Hospital General. Obviamente sabemos que este tiempo en los hospitales es donde más se vive precisamente esta experiencia que para la mayoría de la gente que ha llegado, digamos, a una UCI en un hospital y en la magnitud que es el Hospital General en nuestra ciudad de Medellín, se vive como una gran tragedia. Y estas personas, médicos, enfermeras, psicólogos, trabajadoras sociales, están al día a día precisamente en esta situación, todo el tiempo, a diario, día y noche, en este proceso de vida, muerte, enfermedad, tragedia, milagros, en fin, toda esta experiencia. Así que, Luisa, muchas gracias por aceptar esta invitación, por permitirte estar en este espacio y compartirnos esta experiencia tuya de llevar tanto tiempo en este trabajo de lo que es la psicología hospitalaria. Y por eso hemos denominado este Café Tertulia el caos hospitalario ante el COVID-19, una mirada desde la psicología humanista existencial. Eh, También atendiendo que Luisa, desde este ejercicio de la psicología, lo hace haciendo una integración dentro de todas las exigencias que hay en un ejercicio hospitalario, además de esto, haciendo una lectura de la psicología humanista existencial. Entonces, Luisa, muchas gracias por aceptar la invitación, qué bueno que nos esté acompañando y perfecto este momento como para que nos compartas esta experiencia. Muchas gracias, Julián, a ti. Pues yo ya listo. La verdad, también lo vi como una oportunidad como para compartirles a todos lo que día a día se vive en un hospital y que nos transformó todo, ¿cierto? Digamos que siempre el psicólogo hospitalario, los que trabajamos en salud, pues hemos visto esa mirada de la enfermedad como una parte muy importante que se refleja ante el sufrimiento del ser humano, ¿sí? Y siempre, pues yo llevo muchísimo tiempo trabajando en el hospital, llevo 24 años allí y pues digamos que todo nos cambió. Eh, se nos fue transformando todo el día a día, todo el trabajo que hacíamos y la forma en cómo lo hacíamos. Entonces, digamos que comenzamos por pues siempre íbamos y trabajamos con pacientes que tenían diferentes tipos de patologías y igual pues trabajamos desde otra perspectiva.
pero llegó el COVID y comenzó a transformarnos a nosotros y a transformar también el medio hospitalario en todo su quehacer y hasta en su disposición física. Digamos que comenzamos una pandemia donde lo primero y lo más grave era que no conocíamos qué significaba el COVID. Entonces, digamos que desde lo físico comenzamos los médicos a estudiar, los infectólogos, todo el personal de salud, toda la gente que trabaja en salud ocupacional. Y entonces al principio, pues era el lavado de manos permanente, bueno, que siempre lo hacíamos normalmente en el hospital, pero que ahora se volvió pues mucho más fuerte. Posteriormente, el cambio de la mascarilla, entonces al principio, como no conocíamos mucho del COVID, entonces era solamente cuando hubiera problemas respiratorios, gripas, bueno. Y posteriormente esto se fue incrementando hasta ponernos y trabajar casi que como unos astronautas caminando por todo el medio hospitalario. Y esto ha sido muy difícil porque en la psicología humanista existencial, pues trabajamos desde el amor, desde el contacto, desde si hay un paciente que necesita un abrazo, pues se lo dábamos, ¿cierto? Y ahora ese abrazo no se podía dar porque estábamos exponiendo también nuestro propio ser, nuestra propia vida. Entonces, digamos que eso transformó totalmente el trabajo, pues la relación médico-paciente, la relación psicólogo-paciente, y de todo el personal, las nutricionistas, todos comenzamos a vivir. Siempre ha sido un hospital que más que un hospital, ha sido una familia donde todos llegábamos, nos abrazábamos, nos saludábamos de beso. El hospital siempre ha tenido, pues, entre todos los seres que trabajamos allá, pues una disposición amorosa, digámoslo así. Y ya, ya no podíamos saludarnos así, el puñito, el famoso puñito. Eh, y digamos que en toda esta experiencia hay una palabra que es muy diciente en el COVID y en la pandemia, es nos reinventamos. Y al hospital le tocó reinventarse en su manera de trabajar. Entonces nosotros teníamos en el hospital la unidad de cuidados intensivos en el segundo piso, otra unidad de cuidados intensivos en el noveno piso y teníamos la unidad pues, de intensivos pediátrica y la de UCI de adultos en el noveno piso. Y de pronto esto entró como un boom tan grande que comenzaron a cerrar, pues, digamos, a cerrar la atención como era antes en los diferentes pisos y comenzamos a poner pues zonas verdes que se llaman allá y estas zonas verdes, digamos, por ejemplo, el cuarto piso que era lactantes pasó a ser COVID, el octavo piso que era medicina interna pasó a ser una unidad de cuidados intensivos de COVID y además comenzó pues por la necesidad de la ciudad también a trabajarse, abrir la 80, donde era antes Salucop. Entonces también pasó a ser del Hospital General y nos tocó pues muy duro porque al principio trabajábamos en la parte psicológica, pues desde el hospital, esos pacientes de allá de la 80. Entonces se nos incrementó el trabajo, pues era un momento que no sabíamos ni qué hacer. Poco a poco fueron llegando pues otros profesionales, otra psicóloga que pusieron en la 80 y pues sí, posibilitó pues que ella siguiera, pero también fue difícil porque nosotros, pues el hospital es un hospital universitario, docente asistencial, y también todas estas personas de psicología, en un momento determinado, tanto la universidad pues como el hospital,
pues pusieron esas niñas a trabajar desde la casa, entonces tuvimos que reinventarnos y empezar a trabajar telepsicología a pacientes y familiares. El hospital pues nos dio pues un celular con que comunicarnos y en cada servicio pusieron tablets para que el paciente también pudiese comunicar. Fue muy difícil al principio también porque con el temor y el desconocimiento del COVID, también teníamos una situación completamente complicada porque se restringieron las visitas de los familiares. Entonces los pacientes, fuera de vivir una experiencia que desconocían, que los atacaba en su ser, y a los médicos pues en su quehacer, y a todo el personal de salud, entonces también se presentó que se restringieron esas visitas y los pacientes estaban muy solos, eh, todo el mundo tenía temor. Cuando nosotros comenzamos en el hospital, pues todo el mundo sentía orgullo y felicidad, qué rico, estoy trabajando allí, qué bendición. Y de pronto, pues muchos hemos tenido momentos difíciles donde no queremos ir a trabajar, por ejemplo, muchas enfermeras, muchos médicos. Y últimamente, pues ya conocemos mucho más del COVID, ya hay vacuna, pero igual estamos llenos pues en un incremento en la ciudad donde no hay camas, donde no hay atención, donde se tiene que mirar cómo se atienden estos pacientes y donde encontramos ya a pues a los familiares visitando sus familiares y con situaciones muy difíciles porque a veces en este trabajo de telepsicología llamamos muchas veces los familiares hoy, hablamos con ellos hoy y mañana los volvemos a llamar y ya están enfermos y ya están hospitalizados. Donde hemos tenido familias que se han quedado huérfanas de padre y madre por esa misma situación. Y la muerte no solamente la atiendo con los pacientes, sino también con muchos familiares y hasta personal. Hemos perdido también compañeros dentro del hospital y ha sido muy difícil porque es un duelo permanente, ver tú en todos los corredores personas llorando, personas despidiéndose de una manera supremamente complicada, porque también pues el personal cuida de que tampoco hayan pues una infección para ellos, eh, para abrazar, para despedirse de su familiar que ya va a morir, o pues entonces es algo que nos toca directamente a todos, porque antes digamos que de alguna manera pues sabíamos que estaba la muerte latiendo, digamos, día a día, y sabíamos que lo único que teníamos era el hoy, pero nunca lo habíamos asumido como lo estamos asumiendo en este momento. Creo que todo el personal de salud y, y todo, pues sí, y todos los que trabajamos allí, inclusive todas las ciudades en todo el mundo. Claro. Luisa, cuando te aproximas obviamente a esto, obviamente saber que se está en esa primera línea trabajando como con ese dolor y con el sufrimiento. Digamos que dentro del acompañamiento psicológico, digamos a todas estas personas que están en esta situación, digamos que cuáles han sido como de las más grandes cambios o transformaciones que has tenido que vivir para seguir acompañando en este momento, en las pacientes que están, el número de personas que con seguridad no dan abasto. ¿Cómo ha sido cuáles han sido como todos esos cambios desde la psicología para ese mejor acompañamiento? Julián, a veces en estos momentos, digamos que las herramientas más grandes es la vocación que tú tienes para hacer lo que haces con amor. Y Ujú. creo que eso es pues, lo más importante, es acompañar olvidarse pues muchas veces de
pues de muchos temores y muchos miedos personales para ir y entregarle a esa persona una voz de aliento, que pueda continuar en el camino a pesar de perder sus ser queridos, eh, el temor que siente, digamos, el paciente cuando está en cama y no puede respirar y está angustiado y no, pues no tiene nada que decir, sino mm, pues tengo miedo, es un pánico interior de algo, no puedo respirar, yo no sé, esa parte es, digamos, lo más difícil que yo he visto para el trabajo. Es mirar cómo está, pues digamos que en este trabajo mm, eh, es priorizar como en cada situación que hay. Por ejemplo, si el paciente está entubado, está muy mal, listo, entonces vamos a trabajar con la familia, vamos a apoyar a esa familia, vamos a darle la fuerza a esa familia. Si el paciente no está entubado y está ahí, entonces vamos a ayudarle al paciente a que, mm, digamos que saque fuerzas interiores para dominar esto que inclusive para nosotros mismos es desconocido. Entonces sí hay pues, pues mucho temor, pero digamos que a nivel personal yo he pasado por muchos procesos. El primer proceso fue ese miedo, uno sentía miedo de ir al hospital realmente, al principio, pero digamos que en el día a día ya ese miedo como que se ha dejado por fuera y y ya prioriza es el otro, el ser humano que está ahí, que debo hacer con amor, que le debo entregar lo mejor de mí y digamos que con una realidad demasiado importante que nosotros como psicólogos humanistas existenciales vivimos en el día a día y es el aquí y el ahora, que nunca lo habíamos tenido como lo tenemos ahora. Entonces digamos que no habrían como una fórmula, sino que uno se da cuenta de que la mejor fórmula es darte tú como eres para que el otro esté bien, para que el otro saque esas fuerzas interiores y permitirle que él redescubra pues como en él esa fuerza interior. Creo que es como lo más importante que se trabaja allí. Vale, claro. Cuando, me acuerdo cuando hablábamos en algún momento en esta primera parte de la pandemia, cuando como esa resistencia, ponerte todo ese traje y poner y montarte y como y saber que la extrañeza desde los mismos profesionales de la salud a eso que decías ahorita de que se abrazaban, hablaban antes, digamos como un encuentro muy de colegas y lo nombras como una familia, pero ya después de tener que ponerse en esos trajes y todo eso, eh, como esa incomodidad. Lo menciono especialmente como de esos primeros obstáculos Ujú. como profesionales de la salud y en este caso de la psicología. ¿Cuál has sentido que ha sido como el proceso de evolución de tuyo en relación a eso que decías ahorita, reinventarse o de transformarse, como lo nombramos nosotros? Porque inicialmente todo sí era un caos y como sigue igualmente es un caos, porque uno diría, sigue siendo un caos frente a la muerte, la gente que llega, la gente que está. ¿Cómo ha sido como ese proceso tuyo como psicóloga, digamos, hospitalaria? ¿Cómo ha sido ese proceso de cambio? ¿Qué cambios has tenido que vivir hasta el momento? Pues el primero es, sí, ese montón de trapos. Yo me sentía completamente desesperada porque era, pues no sé, cuando yo atendía a los pacientes normalmente y el paciente me decía, doctora, ¿me puede dar un abrazo? Y yo le daba el abrazo, ¿cierto? Eh, mm, no tenía la careta, dos tapabocas, el de EPA y el otro, eh, el cambiarme, por ejemplo, nosotros íbamos y, por ejemplo, nos íbamos vestidos normales, nos poníamos una bata médica, pues ya hay que cambiarse. eh,
volverse a cambiar al salir y tener todos los cuidados, lavado de manos antes, después de salir de donde está el paciente. Entonces, digamos que eso me desesperaba porque yo sentía como muy lejano el paciente, pero digamos que comprendí que la cercanía o la lejanía no son los trapos, ni son ese montón de caretas y de cosas que tenemos encima. La cercanía también la da la palabra. Y, y me di cuenta de que de alguna manera, pues todo esto que hemos hablado, pues contigo, en la maestría, en todos estos procesos en terapéuticos y todo, pues lo que sana es eso, lo que sana es escuchar, lo que sana es decir una palabra a tiempo para que el otro se dé cuenta de su fuerza interior, se dé cuenta de cuán valioso es, reestructure su vida de una manera más positiva, pueda buscarle soluciones a algo que para él de pronto no lo es en ese momento, pueda tener la energía para salir de esta enfermedad. Eh, entonces, digamos que ahí pues todo lo que tú has dicho, pues si la palabra es sanadora, digamos que la mirada, la palabra tiempo, el, el si no puedes dar un abrazo, pues casi que abrazar con esa palabra. Y eso yo decía, bueno, eso es, cuando estudiaba, pues yo sentía eso es teoría, porque finalmente pues eso no es así, pues no lo sentía como tan vivido. Y me di cuenta de que realmente sí, tenemos la mejor herramienta del mundo, el saber escuchar y el saber hablar oportunamente para que el otro, digamos, provea su propia energía y encuentre su camino. Digamos que somos un faro en un camino oscuro donde el otro puede mirarse y puede atravesar lo más difícil que tenga en su existencia. Entonces eso para mí ha sido una transformación y tal vez por eso, por esa transformación también ya voy con mucha alegría, que tuve un tiempo en que iba como con mucho temor, con mucha angustia y, y muchos compañeros médicos, enfermeros jefes, enfermeras jefes, pues mucha gente del personal de salud, casi que lo ve a uno como alguien que, bueno, sabes que Luisa, te necesitamos tu intervención, pero yo porque estoy muy mal, me siento muy angustiado, estoy doblándome 3, 4 turnos, pues y se les encharcan los ojos de ver que se sienten impotentes frente a algo que no conocíamos. Entonces, como esa transformación personal fue, bueno, ya no siento esa angustia de ir al hospital, siento ese amor desde adentro de mi corazón para entregárselo a cada una de esas personas que están allí, médicos, enfermeras y pacientes, porque ya digamos que la transformación, digamos, cuando yo comencé pues a trabajar en el medio hospitalario, pues digamos el médico, la enfermera, entonces éramos como, bueno, los sabedores del saber, es como la gente que está ahí, que sabe todo y que de alguna manera está arriba, ¿cierto? Y ahora, digamos que la pandemia nos llevó a estar ahí, a estar con ellos. Veo el médico más humano, la enfermera más sintiendo el dolor del otro y cada uno de nosotros, los otros profesionales de apoyo también, sintiendo ese amor y esa verdadera vocación por estar allí acompañando y bregando a sacar el paciente de la situación caótica en que está y haciendo esfuerzos terapéuticos
y al mismo tiempo también teniendo más en cuenta a psicología, que también eso ha sido una transformación muy linda que se ha dado en el general. Eh, digamos que ya todos somos un equipo y sabemos que somos un equipo para, pues que no puede estar el uno sin el otro, sino que el uno necesita tanto del otro y el paciente es nuestro, pues digamos, nuestra razón de ser. Entonces, digamos que esa ha sido la mayor transformación que se ha tenido y que se ha dado. Yo creo que para mí, para todos. Con eso me lleva a pensar en algo, Luisa, y es que la escucha, la palabra y al mismo tiempo el silencio, como esos tres aspectos como muy propios del psicólogo, digo que el acompañar, del acompañamiento, puede ser médico, desde la enfermería, del trabajo social, pero eso obviamente se pone mucho más a prueba para el psicólogo, obviamente que desde ahí es desde donde acompañamos. Pero lo que veo es que en términos de pensar tanto la escucha como la palabra y el silencio, yo lo pondría en un solo lugar y es como esta situación, digamos que nos ha puesto, pero obviamente ustedes mucho más ahí, dirán, directamente en el hospital. Sería como recuperar la noción de la presencia, o sea, es que más no como noción, hay una exigencia de presencia, sobre todo porque es que no se sabe si ese paciente que, o esa familia con la que se está trabajando, cuál de ellos puede quedar o quizá o lo van a hospitalizar o esta persona que está aquí y su familia de pronto se va a morir porque también no se sabe. Casi como es como lleva a recuperar la presencia, a saber que es que no hay mañana, no hay 2 horas o venga yo vengo luego porque uno no se sabe, sino que es que hay una exigencia sobre la presencia. Y aunque a veces, por ejemplo, hay personas, yo me acuerdo de esta semana que una paciente me dice, le estás dando abrazos, ¿sí? Y obviamente las características de una consulta privada es distinta, siguiendo pues con los cuidados pertinentes. Entonces, pero como, aunque sin el abrazo, pues sabemos y sentíamos que estábamos pues en una profunda conexión de saber que se siente ahí escuchada, sintió que cerró lo que necesitaba cerrar y el abrazo fue en la presencia. Como decir, Fernando González tiene un concepto que a mí me encanta y es que esto nos ha llevado a estar en una ancha presencia y en una ancha presencia que cada vez es un poco más abarcadora. Es decir, hay un asunto de como que somos más conscientes de cosas que quizás en otro momento no. Y cómo eso, la escucha, el silencio, la palabra, nos lleva precisamente a tener una presencia ahí, a estar ahí. No hay otro, no hay otro ahí, sino este, porque lo exige. Además, porque también en términos del cuidado es muy importante estar ahí, estar atento, ojo con las manos, ojo con aquello, pila con esto, pilas con este, aquello, pila con esto. Casi como un asunto también de exigirnos es tener presencia y ser cuidadosos y estar muy atentos frente a la situación. Entonces yo reuniría esos tres conceptos, agrego el silencio y diría inevitablemente es la presencia, la ancha presencia, como dice Fernando González, para acompañar, en el acompañar. Y que todas las perspectivas, obviamente, nuestra mirada humanista existencial ha insistido que en algún tiempo eran motivos como de burla, ay, sí, la presencia, la aquí, la ahora, la radioterapia, pero cada vez nos damos cuenta que es un gesto humano en términos de cómo podemos acompañar, la exigencia de estar ahí con el paciente, mirarlo, y en otras palabras decir, me importas, realmente me importas, estoy aquí acompañándote. Entonces es eso, siento que es muy potente y cada vez se hace mucho más fuerte. Tanto es así que eso decías ahora en términos de lo que pasa con los médicos, donde sabemos que en ciertos momentos se ha tenido una cierta mirada como excluyente, elitista, pero toda esta situación ha bajado y me alegra mucho que también lo digas en términos de que se observa donde es que no hay forma, no faltará uno que otro pues, pero no hay forma como los neumólogos, pero no hay forma, que son los más asustados, que no hay forma realmente de evitar realmente que esto nos toque porque nos está tocando a todos. ¿Sí? Es verdad. O sea, es una situación que
y que no toca solo un país, sino que toca todo el mundo entero, donde todos tenemos ese mismo angustia, todos tenemos ese mismo miedo, donde todos tenemos ese mismo dolor de que de pronto nos falte alguien cercano, de que nos toque el corazón alguien cercano porque fallece. Entonces es la necesidad pues de pronto cuando uno vive esta experiencia, uno se da cuenta de lo importante que es decirle al otro un te quiero. Me parece valioso que tú me acompañes en un momento determinado. Me siento feliz, pues porque estás a mi lado. Bueno, en el día a día, pues, digámoslo así. Yo he hecho esa transformación también desde mi interior por eso, porque cuando uno ve la muerte tan de cerca, mm, pues a pesar de que la veíamos muy de cerca antes igual, pero nunca, nunca como ahora, uno valora más cada espacio, cada momento, cada persona, pues, y trata de ver en el otro ser humano, pues, la parte más bonita de él, que, que me parece que es importante también, que nos redescubramos en ese sentir con el otro, ¿cierto? Saber, porque a veces, bueno, tenemos esta amiga, sí, ahí la tenemos, pero ahora es importantísima esa amiga, porque si esa amiga se enferma, esa amiga, pues de pronto hoy está, mañana no está, y lo más, pues y este COVID ha tenido otra transformación también que digamos que es muy que, pues, que nos puede tocar demasiado, demasiado nuestras vidas. Primero, pues los más vulnerables eran los más viejos, ¿cierto? Y ahora los más vulnerables somos todos, hasta niños tienen COVID y tienen riesgos y hay jóvenes, muy jóvenes que han muerto y mamás de 40 y pico de años que uno dice, no, pues lo ideal pues es que se muera la mamá ya viejita, ¿cierto? Pero este COVID, digamos que nos ha enseñado que no hay un mañana, lo único que tenemos es este instante y hay que valorarlo y hay que dar lo mejor de uno pues para los que comparten con uno. Entonces, eh, de pronto, pues uno como ser humano, por ejemplo, entre compañeros, no veía compañeros que de pronto no le caían tan bien o bueno, ahora es mirarlos desde otro punto de vista, ¿cierto? Es mirar que aquello que hay en el otro, pues, ¿qué me mueve a mí? Y si me mueve a algo, pues solucionarlo yo y más bien darle lo mejor a ese otro porque mañana quizás no va a estar. Con esto me lleva a mí como a pensar en lo siguiente. Cuando, digamos, un paciente, digamos, contagiado, todavía está hospitalizado, pero tiene conciencia y puede hablar y puede compartir un poco más así, digamos, como el acompañamiento resulta un poco más fácil con esto que decíamos de la presencia, de estar, la escucha, el silencio. ¿Qué va pasando cuando ese paciente, que lastimosamente pasa ya a la intubación, entonces el proceso donde empieza la sedación? ¿Qué pasa desde digamos, desde el acompañamiento psicológico? ¿Qué herramientas, digamos, encuentras o qué pasa, digamos, en ti? O qué, más que, bueno, qué pasa también obviamente por el efecto que eso puede tener personal, saber que un paciente estaba de esta manera y de un momento a otro ya estaba entubado y sedado. Qué pasa, digamos, en ti cuando ves esa experiencia? Y cómo lo acompañas o cómo acompañas a la familia o qué has logrado encontrar como una manera de acompañar en una situación tan extrema. Bueno, pues digamos que antes teníamos esas situaciones de duelo
pues cuando no había pues una muerte instantánea, ¿cierto? Pues un paro cardíaco, bueno, se murió, no. Pero digamos que teníamos procesos, digamos, de pacientes que tenían una enfermedad crónica o un cáncer o, bueno, cualquier tipo de enfermedad que de pronto, digamos que inevitablemente iba a conducir a la muerte. Entonces era un proceso de cierre de esos ciclos vitales, donde el paciente tenía la oportunidad de decir, mira, yo tengo que solucionar esto, doctora, ¿usted por qué no me trata de hablar con esa hija que, por ejemplo, nunca más volví a ver, un ejemplo? O quiero hablar con mi esposa y decirle unas cosas para, pues, como para cerrar ciclos de mi vida, o tengo que solucionar hasta procesos legales, porque antes en el hospital hasta eso les ayudábamos. Eh, pues iba al notario, alguna cosa, bueno. Ujú. O, por ejemplo, sabe que a mí me ha provocado siempre comerme tal cosa y hasta teníamos menú para los pacientes. En un momento tuvimos un trabajo muy lindo de oncología con esos, pues con los pacientes y hasta les dábamos un menú especial para que ellos tuvieran, digamos, o sea, que hicieran el cierre de cada ciclo y de todo lo que anhelaban en su momento, ¿cierto? Y se despidieran de quien se quisieran despedir, los hijos también, las familias también. Bueno, pero en este proceso es algo muy diferente porque el paciente, PIN, se diagnosticó con COVID. Entonces, la familia lejos. Lo primero que la aíslan. Si la aíslan, entonces tienen que estar en casa, no pueden visitarlo. Muchas veces los pacientes que tienen estas situaciones sienten que los abandonaron, pues que, o sea, que no volvieron, y mentiras que tienen allá situaciones también ellos de contagio, bueno, todo esto. Entonces, ¿cómo se han acompañado estos pacientes? Cuando hay estas situaciones, hay que trabajar con el paciente, pues lógicamente, y trabajar mucho con la familia para que esta familia tenga la posibilidad de, desde donde esté, pues, o sea, que empiezan a mandarles, por ejemplo, hacen videos donde le dicen, por un ejemplo, mamá, te queremos, hablan todos, y esos videos se les van pasando, por ejemplo, a través del personal de enfermería o del cuidador allí, para que ellos tengan todas esas situaciones, o de alguien que pueda ir de la casa, les lleva los videos en un celular y ven y hacen una videollamada y todo esto. Entonces, es un proceso muy, pues es diferente porque ya no solamente el paciente está enfermo, sino también a la familia hay que cuidarla, hay que apoyarla y hay que bajarle también esos niveles de angustia. En este trabajo hemos hecho mucho lo de la telepsicología. Yo nunca me imaginé que en un hospital pudiéramos trabajar telepsicología. Pues eso en mi diario, en el quehacer diario y profesional, nunca lo contemplé. Y hemos tenido que utilizar esa herramienta y ha sido muy valiosa porque, digamos, el familiar siempre está en contacto permanente y casi siempre eligen pues como unas personas que puedan ir porque lógicamente que esos pacientes, el que entre allí a estas salas, digamos, de cuidados intensivos, tiene que vestirse con una ropa especial que se las suministra pues el personal de enfermería y entrar con muchos cuidados donde el paciente, ¿cierto? Entonces, digamos que pues eligen casi siempre como una o dos personas de la familia para que vayan, acompañen, que sean las personas que están, porque hay otras personas que en casa de pronto están cuidando abuelos o niños. Entonces se ha tenido que, pues, nos hemos tenido que desplazar y es allí donde, pues, digamos que ha sido valioso porque he encontrado que el psicólogo, al reinventarse en esto, pues, digamos que rompe y corta todos esos límites que hay entre, pues, digamos, uno como profesional y la familia,
o uno como profesional y el paciente que está allí con sus temores, con sus angustias. Y hay pacientes que se complican pues de un momento a otro o están muy bien y el COVID es bastante agresivo a veces y de un momento a otro se complica y ya no se puede hacer nada por él. Entonces, digamos que es un trabajo de un duelo muy rápido que a veces no se alcanza como a llevar los pasos y todos los ciclos de cierre que de pronto el ser humano necesita. Y eso pues también lleva a pensar en que tenemos que tener esos ciclos bien cerrados desde el día a día. Sí, Es que con que eso, Luisa, es que con eso, Luisa, dentro de, obviamente, digamos en el caso mío en la compañía, digamos desde afuera, que en este caso desde afuera a veces que estoy o en el consultorio, estoy en el apartamento, desde aquí estoy haciendo consulta virtual, eh, vamos viendo, y eso lo hemos hablado en otros Café Tertulia, donde el COVID como tal nos va encerrando y al encerrarnos, obviamente, entonces nos puso en cuarentena, pero entonces el mismo encierro nos pone a vernos de frente, como vernos de frente es eso que no hemos elaborado, eso que estaba pendiente, entonces se nos vuelve, por eso decía, en un proyecto nuevo que estamos construyendo para Parinama, encontramos y nos daba uno de quien nos está ayudando como a construir esto, decía es que el, la atención psicológica subió un 600%. Y es porque obviamente, afortunadamente, lastimosamente tuvo que ser así para decir, si subió un 600% quiere decir que es que estábamos muy jodidos y no nos habíamos dado cuenta. Y es esto verdad. nos puso a decir, vea, realmente déjese de seguir engañando, póngase de frente, asuma lo que le corresponda y aún así uno ve, ahí me acaban de mandar unas imágenes de ciertas irresponsabilidades en el cuidado que uno dice, esto entonces nos pone de frente, obviamente, a cómo somos y qué hemos dejado de hacer. Y con eso que estás diciendo, me lleva precisamente precisamente como a plantear que cuando no se han asumido, entonces no hay tanto tiempo. O sea, casi como es el duelo que no se había hecho, hágalo instantáneamente. Lo que no se le había hecho el papá o a la mamá en una situación de esas, dígaselo. Y ha puesto a todas las familias en, con mayor intensidad, otras en menos, a asumir obviamente la responsabilidad de lo que es la salud psicológica, el asunto. De hecho, ahorita lo vienen diciendo en términos de lo que se espera. Yo no lo vería tan así, pero lo están diciendo que la siguiente pandemia es un asunto psicológico, es decir, tiene que ver con la salud psicológica. Pues algunos hablarán de la salud mental, pero es por lo que viene, que a la larga yo creo que ahí nosotros tenemos una responsabilidad grande como psicólogos, aquellos pues como trabajadores de la salud psicológica, yo diría de la salud, es ir generando la conciencia suficiente para ir ayudando a las personas a todo esto que se ha despertado con esta situación. Entonces, cuando dices eso, o sea, es decir, se hace mucho más evidente en una atención hospitalaria, donde todo es urgente, además estar en una UCI, una unidad de cuidados intensivos o una unidad de cuidados especiales, que con todos los parámetros que eso implica y todas las limitaciones que hay. O sea, se hace muchísimo más intenso la necesidad, la posibilidad de hacer las elaboraciones pertinentes, de decir lo que se tiene que decir, Ujú. de no callar o de callar algunas cosas que se puede ahorrar, que eso también pasa. Que, Ujú. en fin, entonces se hace muchísimo más intenso la responsabilidad de nuestras, mejor dicho, en otras palabras, es que a veces, y como por cultura, dejábamos como las cosas importantes, entre comillas, psicológicas, y nos tragábamos, y todo esto nos está sacando, hable, diga, deje, o que se callaban algunas cosas, ojo con la contención, y creo que en la atención que estás acompañando se hace muchísimo más evidente. Exacto, es elaborar lo que tengas que elaborar en el día a día. Y porque no tienes más, tú no sabes qué va a pasar contigo, ¿cierto? Siempre también uno programaba muchas cosas, o sea, tenía el futuro.
Y el futuro, no, en el futuro, no, déjate que yo pienso en el futuro tal cosa, o pienso en el futuro organizar tal situación con X, Y persona, pero ya sabemos que el futuro no existe, existe pues en nuestra ilusión, pero realmente el futuro existe es en cada instante y pues si siempre veíamos cualquier tipo de enfermedad como, bueno, listo, me puede dar, sí, me puede dar un cáncer, me puede dar una diabetes, me puede dar un problema renal, me puede dar, pero nunca lo asumíamos como, sí, es que lo está tocando en el día a día. Otra cosa que me parece también valiosa es que al cuidarte, cuidas los tuyos. Al cuidarte, pues cuidas de los seres que están cerca de ti. Entonces se hace la responsabilidad del autocuidado para cuidar los demás. O sea, es como una réplica que, que digamos, nos enseña este COVID. Si tú no te cuidas y si tú no te amas y si tú no resuelves tus situaciones personales, entonces, ¿qué va a pasar? Pues mañana no hay, mañana existe ya el instante. Eh, Jóvenes, por ejemplo, que son rumba, tata, que después o están ellos al borde de la muerte o su mamá, su papá y sienten esa culpabilidad, yo fui. Eso también es otra cosa que me ha llamado mucho la atención con este COVID, pues en lo que hemos trabajado con las familias. Y casi siempre hay una o dos personas en la familia que se sienten responsables de lo que pasó con ese familiar. O sea, yo se lo llevé, yo se lo transmití. Eh, em- eh, pues hemos tenido compañeros que han sido, por ejemplo, asintomáticos, un ejemplo, y, y de pronto contagian la mamá y la mamá se muere. Y es muy tenaz porque es posteriormente trabajarle a ese familiar, a esa persona, la culpa. No, es que yo se lo llevé porque la visité, porque fui donde ella, no, no debería haber ido, yo trabajo en este hospital y le llevé esto, pues, y lo mismo pues digamos en general con todos los seres humanos. Entonces, también nos ha enseñado a cuidar del otro, o sea, al cuidarnos nosotros, al protegernos nosotros, protegemos al otro, cuidamos al otro. Es como una réplica que nunca, yo creo que nunca la habíamos vivenciado así. Pues es algo, pues digo que es una enseñanza muy dolorosa, pero que es importante tenerla en cuenta también. Y es algo así como lo que hablamos nosotros pues en nuestras, en lo que aprendemos de psicología. Si usted no está bien, no puede ser espejo para el otro. Si usted no está bien, no puede ser un buen espejo. Usted de pronto pone sus cosas en el otro y, y de alguna manera, pues también esto en la salud también está pasando. O sea, si usted no se cuida, si usted no está bien, usted enferma al otro, Claro. ¿sí? Con eso, Luisa Villa, hola Luisa, nos hace una pregunta. Y dice, ¿cómo trabajar específicamente en la familia ese duelo que tiene un contenido de culpa tan fuerte? Es un proceso de duelo con unos matices muy diferentes a los conocidos. Es verdad. Pues yo creo que trabajar la culpa es de las cosas más difíciles pues que yo considero que tenemos en psicología, pero digamos que también aprendemos que no hay culpa. Digamos en mi trabajo diario, pues yo encuentro gente que muere cuando tiene un día de nacido, que muere en el vientre, que muere cuando tiene 15 años, cuando tiene 25 y cuando tiene 80, cuando tiene 90 y 100.
Y digamos que en mi quehacer, pues he encontrado que, mm, pues más que un concepto psicológico, es algo que es un concepto como más espiritual, y es cada uno de nosotros tenemos un ciclo de vida, que hay gente que simplemente necesita vivir para aprender ciertas cosas un año, hay otros necesitan 20, hay otros que se les da la oportunidad de vivir 100, pero igual cada uno tenemos nuestro ciclo de nacer y nuestro ciclo de morir. Y digamos que esa muerte está inminente a la vida, pero nunca, o sea, nosotros hacemos como una negación. Entonces, digamos que con las familias, eh, pues digamos que yo les pongo mucho como esos casos, ¿cierto? A mí me ha servido mucho hacerles como un reflejo, como de, pues como contarles de otras experiencias, digamos, donde hay gente que muere, por ejemplo, cuando acabó de nacer, o hay gente que muere a los 15 años, y nadie tiene la culpa de eso, porque básicamente todos tenemos un ciclo, y un ciclo donde tenemos que aprender lo que tenemos que aprender, vivir lo que tenemos que vivir y experienciar lo que tenemos que experienciar. Y cuando termina este ciclo, que en el ser humano, pues digamos que de una u otra forma está la inmortalidad mental, porque no es física. Entonces, la gente como que llega y piensa, sí, la verdad, pues mm, todo el mundo tiene un ciclo, y de pronto esa persona ya pues cumplió su ciclo, cumplió su misión, aprendió, vivió, compartió, y más bien rescata de eso, más que la culpa, es lo lindo que viviste con ella, lo especial que fue para ti, lo importante que fue en tu vida, qué te enseñó, qué le diste. Y eso me ha servido muchísimo, porque la gente ya no se centra tanto en la culpabilidad, porque es como, pues no somos dioses, como para decir, bueno, no, entonces como vos tenés culpa, no, pues no, vos sos el responsable de que esa persona fallezca. No, esa persona ya contigo, pues te enseñó, qué te dio, qué le diste, qué oportunidades tuviste, qué puedes rescatar de esa experiencia, y guarda eso para ti, más que sentirte culpable, porque nadie es responsable de matar a nadie, pues a no ser de que coja una pistola y le dé un tiro, pero nadie es responsable de que haya un contagio, de que esto se dé sin, porque nadie va a querer matar su ser querido, ¿cierto? Entonces, más bien empiezo como a trabajarle, a rescatar en él eso que aprendió y vivió con esa persona. Con eso, Luisa, digamos, te has encontrado precisamente por eso dos cosas. Uno, digamos, una culpa muy grande donde la persona no logre salir de ahí, como decir, sí, fue mi culpa, y por más que intentes ayudarle, tal. Eso es una cosa, que digamos, ¿qué haces? Y dos, leo un poco también frente a lo que dices, que es como si también la situación actual del COVID disculpa. Es decir, como estamos tan complejos y la situación está en un límite tan significativo de que no hay camas, la lista de espera, todo esto, donde en Colombia ya las personas están muriendo en la casa precisamente porque no hubo posibilidad de llevarlo a un hospital, bueno, todo esto. Pero podríamos decir que la situación también está disculpando algunos actos irresponsables. Bueno, no sé, pongo esas dos situaciones. La primera es, sí, precisamente una situación difícil donde el paciente esté con una culpa, donde sí o lo contagió o no, bueno, en fin, todo eso de un familiar que murió, ¿listo? Eh, Normalmente, ¿qué haces? ¿O cómo le permites dar el giro? ¿O hay momentos donde hay que esperar que madure, como que logre avanzar? En fin, ¿qué has encontrado?
Pues, a ver, Julián, yo pienso que todas estas familias, pues en el hospital, digamos, en la intervención que se hace es una intervención de urgencia y en crisis. Básicamente se trabaja pues como con las herramientas escasas que uno tiene del tiempo de hospitalización del paciente y normalmente pues se hace una remisión para que ese paciente, pues esa persona tenga la oportunidad de tener también pues, su proceso posterior a la hospitalización o a que salgan de allí, pues, del hospital, ¿cierto? Tanto él como sus familias. Pero digamos que hay dos situaciones que son claras. También lo que tú dices es cierto. Hay momentos en que de pronto hay contagios porque se contagió y ni siquiera yo sabía que tenía eso y no hice ningún acto irresponsable para que mi familiar se contagiara. Y otro es que yo me vaya a rumbear y que llegue a la casa y que contagie a mi familiar y mi familiar por eso muera, ¿cierto? Son dos momentos distintos, pero digamos que en ese segundo momento, que es, digamos, a lo que tú más te estás refiriendo ahora, ¿cierto? Eh, digamos que también la persona hay que conducirla a que se responsabilice y que a pesar de su culpa, también, digamos, como todos los seres humanos tenemos errores y tenemos virtudes y tenemos, pues, y tenemos cosas buenas. Eh, Dentro de esos errores también hay que responsabilizarse de sus errores. Y eso es algo que a veces pues no tenemos, pues no tenemos muy claro, sino hasta que nos pasa algo tan grave como esto, ¿cierto? Entonces, si esa persona requiere una terapia más prolongada, un acompañamiento diferente, porque igual tiene que asumir también sus errores. Pues diría yo eso, ¿cierto? Con eso, Luisa, pregunto algo, y tiene que ver con esa diferencia clara, marcada, diría yo, entre la diferencia entre una atención de consulta privada a una atención psicológica hospitalaria. Ujú. Sí, digamos, la otra la sabemos, los tiempos largos, quizás de años. En esto, ¿cómo lo encuentras? ¿Cómo lo ves y cuáles son los debates en los que tú te, te- te debates, te encuentras o descubres cuando pareciera que el tiempo cada vez es menor y además es incierto porque no sabes si va a estar una semana, 2 semanas, 3 semanas o si 1 o 2 días? ¿Qué pasa ahí? ¿Cuáles son como los debates en los que entras precisamente por estas características de la atención psicológica hospitalaria? Bueno, en la atención psicológica hospitalaria, no solo ahora con el COVID, sino siempre, Ujú, solamente tenemos ese instante con el paciente. ujú, Y esa intervención debe ser lo más oportuna, movilizadora y que saque al paciente de su condición, digamos, entre paréntesis, depresiva o angustiosa, eh, porque digamos que en la psicología hospitalaria es demasiado importante que el paciente esté bien emocionalmente para que el tratamiento también sea, pues para que, como cuando yo estoy bien y tengo en que sembrar una tierra buena para que el tratamiento dé sus buenos frutos. ujú, Entonces, no tenés sino ese momento, porque el paciente tiene también otras opciones, es que a veces el paciente se remite a otras partes, que a veces el paciente se muere o que a veces el paciente pues le dan de alta y cuando vos vas ya no está, ¿cierto? Entonces, ahí digamos que la responsabilidad con ese paciente es mucho más grande porque es solamente ese instante que tú tienes con él y que en ese instante o en esa hora o en ese tiempo en que tú lo atiendes, debes sacar lo mejor de él para que, pues, o enseñarle a él para que él pueda sacar lo mejor de él
y pueda tener herramientas psicológicas internas para él mismo luchar contra la enfermedad, porque es demasiado importante. Yo inclusive, pues digamos que les digo mucho a los pacientes, bueno, eh, tú tienes casi, pues como decir, el 90% y el 10% del tratamiento para salir. Inclusive, pues pues he tenido experiencias, por ejemplo, en pacientes que tienen, por ejemplo, una diabetes y les van a amputar un pie y empiezan a, a trabajar, a incorporar su cuerpo y hemos hecho trabajos pues como sobre eso para que, digamos, cojan herramientas internas y sanen ese pie y sean capaces como lo trabaja, pues se ha trabajado, por ejemplo, en muchos casos que hay curaciones desde el interior contra un cáncer muy agresivo, por ejemplo, donde, como, espérame, me acuerdo de ese libro, se llama Usted puede sanar su vida. eh, y donde realmente uno hace un aporte muy grande para que el otro tenga las herramientas para salir de esa situación, eh, pues porque su cuerpo es el lugar donde habita y el lugar donde yo habito, pues yo lo conozco perfecto, ¿cierto? Y puedo también enviarle también mis propias fuerzas internas de mi psiquis y de mi interior para que de una u otra forma, pues yo también me autosane. Entonces, digamos que es muy valioso, es trabajar desde ese punto de vista, pues como con el paciente, es que tú no tienes sino pues tu propia fuerza para luchar, pues en una lucha interior contra una enfermedad, contra lo que estás sintiendo en ese momento, ¿cierto? Y digamos que en muchos libros, digamos que trabajamos mucho, pues digamos en la parte de psicología hospitalaria, que digamos donde vemos las diferentes enfermedades que se reflejan, pues o que somatizamos y nos enfermamos en diferentes órganos, por algo se dan, ¿cierto? Como la enfermedad, pues como Camino, que es otro libro pues, que tiene muchos aportes en eso. Y, y realmente, pues sí, la enfermedad es un camino duro, difícil, pero digamos que tenemos que darle a esa persona que está allí las herramientas en ese momento para que él sepa y sienta que puede, digamos, hacer un triunfo pues de la enfermedad, o sea, de él mismo con él mismo. No sé si me hago entender. Pero con eso, ¿sabes? Bueno, es un asunto de que se empiece a responsabilizar de eso que está viviendo, de quizás eso que, aunque no es, no, que también hay que sacarlo de es que yo me lo generé, sino qué responsabilidad tengo yo en mi curación, que creo que es más en ese sentido, y de Ujú. aceptar, sino también como el límite de que ya psicológicamente, en la medida que asuma la responsabilidad, aunque, digamos, no logre el efecto físico, logre al menos estar tranquilo para enfrentar el procedimiento que sigue. Pero me surge una pregunta, Luisa, y es, los médicos, ahorita cuando decías, me lleva, yo no me había hecho esa pregunta, pero te la quiero hacer por si hay una respuesta, claro, la respuesta es la obvia. Es que pareciera que a veces entonces tú llegas y el paciente se fue. Y resulta que tú tenías un diálogo pendiente, una tarea pendiente del trabajo, donde implica, digamos, que si le damos la importancia de lo psicológico, tú podrías decir, no le hubieran dado de alta hasta que no tuviera esta primera sesión, esta última sesión. ¿En algún momento te has encontrado con eso? Y si se han encontrado que, obviamente no tiene que ver solamente con el COVID, sino es un poco más amplio, pero lo pongo en esta situación donde, digamos, tú veas que hay médicos que dicen, sí, realmente esperemos que el concepto de psicología, porque se necesita, está pendiente de una sesión para que hablen, porque entonces pasa el internista, pasa el oncólogo, pasa el neumólogo, el mastólogo, en fin, etcétera. Y
chuleado, chuleado, chuleado. No, espera un momentico que psicología, respetemos el espacio de psicología porque este espacio, mejor dicho, esta conversación con la psicóloga es tan importante como el otro procedimiento, entonces todavía no le demos de alta. Es frecuente que te encuentres con eso o al contrario, ah, bueno, ya chuleado lo médico y chao, chao, resuelva por allá como le dé. Bueno, digamos en el hospital sí son muy respetuosos de esa parte psicológica. Qué bien. Solo que también tenemos otras, pues, o sea, si uno le dice, digamos, al médico, mira, este paciente tiene esta situación, yo quisiera que de pronto lo dejáramos 2 días más. Por ejemplo, bueno, voy a ponerte como un caso, nos ha pasado. eh, hay una paciente en la unidad de cuidados intensivos con COVID, se le murió el marido y a ella no se le puede decir todavía. Entonces, bueno, entonces la vamos a trasladar a tal parte, psicología tiene que ayudar a dar esa mala noticia de que mientras que ella se recupera, se le murió el marido, ¿cierto? Entonces yo, por ejemplo, muchas veces le digo al médico, no, démosle 2 días más, manejar pues la situación, porque esa es otra situación compleja y es la situación del sistema de salud, ¿cierto? Entonces, bueno, el médico, no, sí me parece importante, Luisa, hagamos esto, esperemos 2 días más para que esté un poquito más recuperadita y ya la tengamos en piso y organicemos, para darle la noticia y que podamos trabajar con la familia y que la familia venga y que pues tengamos esa contención o no le demos salida el fin de semana porque esa noticia no se le puede dar, por ejemplo, un viernes, sino pues más bien de darse el lunes, que el sábado y el domingo no hay tanta gente en el hospital para contener esta situación. Bueno, entonces eso sí se ha hecho y se hace pues mucho, muchísimo. Solo que también tenemos esa otra problemática del sistema de salud que tú sabes que todo lo glosa. Entonces muchas veces no dejan un paciente por psicología no más porque entonces llega pues digamos, la entidad de salud a la que pertenece. Como así, ¿y qué hicieron con este paciente? Pues si 2 días aquí más de cama o 3, que por qué no, y pues simplemente porque psicología dijo, no, no, se lo gloso, ¿cierto? Entonces, en todas esas cosas también tenemos, y de pronto nunca se ha visto tan importante que si un paciente pues se quede más tiempo porque necesita una atención psicológica, porque normalmente dicen, no, si necesita una atención psicológica, entonces ya cuando le den de alta, entonces que vaya y busque, que nosotros le damos el servicio, pero no aquí hospitalizado gastándonos cama y gastándonos medicamentos y gastándonos, pues bueno, es complicado eso en nuestro sistema de salud. Digamos que prioriza la salud física sobre la salud psicológica. Pues en términos pues de pensar en pues en esa situación de que se tenga que dejar un paciente solamente por psicología. En muchos casos sí se dejan, pues cuando hay casos de violencia intrafamiliar, cuando hay casos que hay abusos sexuales, todas esas cosas sí se dejan más tiempo y tienen una situación como un poco diferente a la situación clínica pues de un paciente que cuando ya está muy bien o cuando ya se le puede dar de alta, se le tiene que dar de alta irremediablemente, no por el personal de salud ni por nada, sino por nuestro sistema de salud. Entonces, más bien se le hace pues algo que se llama el CIS 412 para que en su entidad de salud pues pueda continuar el manejo, ¿cierto? Que por eso es que es tan importante en psicología hospitalaria, que no tenés sino el aquí y el ahora, y si no tenés más nada, o sea, tenés ese momento, ese espacio con tu paciente, con tu consultante, pues, y tenés que entregarle lo mejor de ti y sacar lo mejor de él, para que por lo menos esa situación inmediata se resuelva, no totalmente, lógicamente, porque eso necesita un proceso, pero por lo menos en gran parte.
Ya. Cuando nombramos esta tertulia como el caos hospitalario, podríamos decir que al inicio, pues como quisiera como que nos compartieras esa experiencia, porque es como indagando un poco sobre la experiencia del caos, que al inicio el caos quizás eran las protecciones, pero las camas estaban vacías, había uno o dos casos. Ahora, en este momento, que se ha dicho que este es el momento más difícil de la pandemia en nuestro contexto, podríamos decir que en este momento sí estamos experimentando, o sí están experimentando un caos hospitalario. Y sí, ¿cómo es? ¿Cómo describirías esa experiencia? Realmente es un super caos. O sea, no es un caos, sino un súper. Sí, la verdad. Es una situación muy dura. A ver, si vamos a mirar, digamos, el personal de salud, pues médicos, enfermeras, todo este personal de primera línea de atención, un super caos, Ujú, porque son, se tienen que doblar, triplicar muchas veces en sus turnos, eh, están muy cansados. Pues, o sea, digamos que es algo como que cuando uno empieza una competencia, empieza muy, pues, como con mucha gana, y ya en este momento están cansados física y emocionalmente, porque es muchas veces esa sensación de impotencia, de que se me estén muriendo tantos, de que de alguna manera pues también cuestiona a uno en su propio quehacer profesional, ¿cierto? Eh, en el ámbito, digamos, de todas las otras personas que estamos de apoyo, nutricionistas, rehabilitadores, bueno, entonces las rehabilitadoras pues respiratorias, eh, todo este otro personal, psicología, todo, se nos ha triplicado el trabajo. Uno ujú, no tiene, pues uno a veces siente que no tiene tiempo para ver todo lo que tiene que ver, para atender a todos los que tiene que atender. Eh, Ya la parte psicológica, por ejemplo, se ha incrementado demasiado las interconsultas. ujú, Muchos personal que nosotros teníamos que nos ayudaban, que eran pues como los practicantes, muchas veces las instituciones los mandan para la casa y tienen que apoyar desde la casa, entonces hay que reinventar ese trabajo para que ellos tampoco pierdan su práctica, que sigan trabajando por telepsicología, entonces dan ese apoyo a las familias permanente, eh, el apoyo en las historias clínicas para que uno pueda también hacer un poco más rápido el trabajo, o sea, atender más gente, mientras que la otra me apoya un poquito en el quehacer de la historia clínica, que tiene que ser algo muy bien hecho, porque es un documento legal, porque tiene que describir claramente lo que está sintiendo el paciente, qué estamos haciendo, qué recomendaciones damos, que igual también el médico se apoya de esa intervención y tiene que ser muy bien hecha. Entonces es un caos en todos los sentidos, en que los pacientes están esperando en camillas, muchos de ellos en urgencias, urgencias llenísimo, en que están esperando una cama y, y que en algunos momentos también en esa situación hay que elegir de pronto, bueno, tenemos tres, bueno, este es el que tiene más opciones, vamos con él, ¿cierto? Y los otros esperen, es muy tenaz, pues es de mucha impotencia, donde ya, digamos, como cuando uno llega a un hospital, no, yo allá tengo una rosca y me ayuda, me entra, aquí ya no hay roscas, aquí hasta los mismos familiares de nuestros propios compañeros están en esa situación y tienen que esperar porque no hay dónde atender. Entonces es una situación de un caos total, pues, donde esa sensibilidad está a flote porque como los enfermeros, médicos están en ese quehacer tan urgente, permanente, también la parte psíquica se agota y se agota porque, pues, pues digamos que nuestros pacientes de alguna manera tienen que vernos
fuertes y ya no nos ven tan fuertes, sino que ya me tocó en esta semana varios compañeros jefes de enfermería, se les aguaban los ojos del cansancio y de la impotencia y de la propia angustia, pues de que, pues, ¿qué más puedo dar cuando lo estamos dando todo? Entonces es muy tenaz. Pues yo digo que este momento es de los momentos más tenaces que hemos tenido, de verdad que sí. Qué teso. Con eso, sabes que, Luisa, quisiera, me voy a atrever a comprometerte en vivo. Y es que creo que hay muchos elementos que quedan por decir. Me gustaría que habláramos sobre todo ese tránsito de la persona y de cómo desde la psicológico lo podemos, se acompaña, cómo lo acompañan ustedes, digamos, de hospitalización a la sedación, donde se le advierte y se le dice, y muchos optan por que no, es como para que no andamos todavía por allá. Y hablemos como de esto y también sobre la muerte, o sea, cómo es todo ese proceso y la muerte y las familias. Y quisiera decirte, porque te quisiera comprometer, Ay, Dios. ay Dios, para que siguiéramos una segunda parte de esta café tertulia y fueran 8 días y habláramos de eso. Ay, Julia. Para que, Bueno, sí, segunda bueno, parte, el caos en la que atención se, hospitalaria y hablamos sobre ese proceso, porque me parece que muchas personas viven eso, y es más, como psicólogos, muchos, la mayoría, digamos, pueden ser psicólogos que se han conectado, y hablamos de eso, porque no nos va, pues, realmente no nos da el tiempo. Y pero creo que bueno, sería bueno que fuera, que también pues todos, pues, algunos puedan hablar también y no, pudiéramos claro, es compartir, que, porque me imagino que tengan muchas experiencias que claro, también trabajan eso, con pero esto, como sería estás importante. eso, en un hospital, que hay unas características, mira que no es lo mismo cuando uno hace atención de consulta privada a estar en un hospital que estás en el día a día, y esos son esos debates que hasta los médicos, los enfermeros, todas estas personas que están acompañando ya están saturados y están en el límite. Es por eso estás como en primera línea y creo que por eso vale la pena tener ese segundo espacio y que lo tengamos dentro de 8 días, ¿te parece? Sí, está bien. Pues en eso también el hospital ha sido muy especial porque se creó una sala, pues donde se les ha hecho, pues que también sería bueno de pronto en esta sala se está haciendo como es una sala donde se hacen juegos, donde tienen también su psicólogo para que los atienda a ellos. Se ha hecho un trabajo muy bonito en esa parte. Igual, pues también lo podría traer Listo, pues en ¿no? la próxima sesión para que pues conozcan eso. Y se me olvidaba una cosa, Julián, como para cerrar, y, y es la manera también en que entregan los cadáveres. Es muy dura. Yo creo que es de lo más duro que existe, porque no es la situación tradicional, pues, en que te entregan tu cadáver, tú lo llevas a la sala de velación, no sé qué. Ya hasta las cremaciones están agotadas y lo entregan pues, como en unas bolsas. Ay, es muy tenaz, de las cosas más tenaces que creo que sucede ahora en esta Y pandemia. mira que esto siento que es dentro de lo que cabe que hay que hacer también en términos de, creo que como todo esto es nuevo, y creo que esto es un asunto que realmente todos debemos de saber también cómo van siendo y los dilemas en los que los profesionales de la salud se ven enfrentados frente a esa realidad que las familias estamos viviendo, están viviendo. Entonces, ¿cómo poder hacer? Sí, pues cómo ayudar también en este asunto de lo educativo, de cómo soportar. Y bueno, yo diría también como que las personas que están aquí, que estamos acá, divulguen el otro espacio que tendremos, que sería eh, el caos hospitalario ante el COVID, segunda parte, vamos a nombrarlo así, dentro de 8 días. Y con esto también quiero, Laura, por aquí me está recordando, Sandra Quintero, vamos a abrir un espacio de acompañamiento a duelo, vamos a abrir un espacio grupal para apoyar el proceso de duelo en Parinama, especialmente personas Excelente.
por muerte por COVID. Entonces, aprovecho también, la próxima sesión les comentaremos más ampliamente de qué se va a tratar este grupo de apoyo también para que lo divulguen. Será con aporte voluntario, creo que es como la posibilidad de que si se puede y no puede, bueno, en fin, con una manera, como lo seguimos haciendo, abriendo todo este camino del voluntariado, también si saben de personas que lo van necesitando y no tienen con qué pagar, lo divulguen, lo digan, que hay 20 profesionales de psicología acompañando este proceso de voluntariado, entonces como para que también hagan promoción, que es evidentemente gratuito, entonces para que sepamos que tenemos este espacio, también como este Café Tertulia, como una manera de seguir aportando, creo que necesitamos seguir haciendo apoyo para esto, que estamos en una situación caótica, crítica, que nos está poniendo de frente a todas las realidades humanas. Entonces, queremos invitar entonces para en 8 días la segunda parte de este Café Tertulia, que muy amablemente, no obligada ni presionada, Luisa nos dice que sí, y creo que es necesario, creo que escuchar esta voz de donde están viviendo desde la psicología, desde una mirada humanista, existencial, vale la pena y hay que darle voz. Y me parece muy bien y gracias, muchas gracias Luisa Muchas gracias a ti y a todos por esta oportunidad, la verdad. Nunca listo. me imaginé que iba a estar en esta situación, Qué bien, oye, pero decía que no hablaba, les ya que agradezco. ahí no me dondeemos la que. No, no, excelente, me parece excelente. Muchas, muchas gracias. Hablaremos en la segunda parte precisamente de todo ese proceso de lo que implica psicológicamente desde el psicólogo, cómo acompañar a esa persona que va en ese proceso de sedación o pasa ese asunto de entubarse y que además muchos deciden que no, cómo se da todo ese proceso y en especial también con lo que ocurre con todo este asunto de la muerte, esas realidades de adentro, qué está pasando con los familiares. También creo que es importante como para cada vez más tener o más elementos de reflexión o de comprensión de esta realidad. Así que Luisa, muchas, muchas gracias por tu aporte, es profundamente valioso, tremendamente sensible frente a esta realidad, obviamente, como no. Le damos las gracias a todos y a todas que nos han acompañado tanto en el link, en el vínculo de Zoom y de Facebook y los esperamos para que divulguen también las personas que sean y crean que los pueden servir este espacio. Para dentro de 8 días vamos a tener esa segunda parte. Así que Luisa y a todos y todas, muchas gracias. A Laura, que ha estado también muy pendiente de la entrada de las personas y bueno, en fin. Así que muchas gracias y nos vemos entonces en 8 días. Luisa, Muchas gracias, Julián. Nos vemos. Bueno, un abrazo a todos. un abrazo.